Comenzamos esta exploración de un pensador que, partiendo de buscar una certeza casi matemática en filosofía, acabó metiéndose de lleno en la estructura misma de nuestra experiencia, Edmund Husserl. Vamos a intentar desgranar su gran proyecto, la fenomenología, apoyándonos en varios textos académicos y biográficos sobre su vida y su obra, que es muy influyente, la verdad. Sí, exacto. La idea es entender cómo Husserl intentó eso de volver a las cosas mismas, ¿no? Buscando un fundamento sólido para el conocimiento. Y lo hizo en una época que él sentía que estaba en crisis, no solo intelectual, sino también vital, podríamos decir. Pues vayamos al principio. Husserl, que vivió entre 1859 y 1938, no empezó como filósofo. Su formación inicial era muy científica: matemáticas, física, astronomía. Fue esa búsqueda de rigor, de certeza, lo que le impulsó hacia la filosofía. Sin duda, sí. Fíjate, estudió con matemáticos de la talla de Weierstrass y Kronecker en Berlín. Su tesis doctoral fue sobre cálculo de variaciones. Esa mentalidad matemática es clave porque él anhelaba para la filosofía una certeza apodíctica, un fundamento firme que sentía que le faltaba. Pero hubo un punto de inflexión, ¿no? Sí, claro. Fue su encuentro con Franz Brentano en Viena. Brentano fue quien le metió en la cabeza el concepto de intencionalidad. Esa idea de que toda consciencia es siempre consciencia de algo. Y eso, le marcó tanto que decidió dedicarse de lleno a la filosofía. Y a partir de ahí desarrolló su carrera académica: Halle, Gotinga, Friburgo, y atrajo a estudiantes que luego serían figuras muy importantes, ¿no? Como Edith Stein o Martin Heidegger, aunque la relación con Heidegger luego se complicó bastante. Sí, tuvo sus más y sus menos esa relación. Y su vino personal también refleja mucho las turbulencias de la época. La Primera Guerra Mundial, por ejemplo, le quitó a su hijo Wolfgang. Y luego el ascenso del nazismo fue terrible para él. Aunque se había convertido al luteranismo muchos años antes, su origen judío le costó, le expulsaron de su puesto emérito en Friburgo en el 33, le prohibieron usar la biblioteca, fue un golpe muy duro, murió en 1938, bastante marginado por el régimen. Vaya, pero gran parte de su obra inédita, sus manuscritos, se salvaron casi de milagro, ¿verdad? Gracias a la acción de un tal Hermann Leo van Breda. Sí, esa historia es increíble. Este fraile franciscano belga rescató unas 40.000 páginas, manuscritas en estenografía además. Las sacó de Alemania y se las llevó a Lovaina. Gracias a él tenemos los archivos Husserl, que son fundamentales para entender todo su pensamiento. Menos mal. Y fíjate qué curioso, o qué revelador, cómo su última gran obra, La crisis de las ciencias europeas, ahí critica cómo la ciencia había olvidado su base en la experiencia humana, en lo que él llama el mundo de la vida. Pues parece un reflejo de su propia experiencia de deshumanización. O sea, él sufría en sus carnes esa crisis de sentido que estaba diagnosticando filosóficamente. Tremendo. Bueno, entremos ya en el meollo de su filosofía. ¿Qué es exactamente la fenomenología? Porque la palabra se oye mucho, pero a veces no sé si se usa del todo bien. Vivir los fenómenos, o sea, las cosas tal como aparecen, tal como se nos presentan a la conciencia. Pero, y esto es clave, suspendiendo nuestros prejuicios, nuestras teorías filosóficas o científicas previas. El lema famoso es a las cosas mismas, ¿no? To den Sachen selbst. Es como un volver a la experiencia original, tal como la vivimos, sin filtros teóricos previos. Entiendo. Y aquí vuelve a ser central esa idea de intencionalidad que mencionaste antes, la que tomó de Brentano. Que nuestra conciencia no es como un cajón vacío, sino que siempre está dirigida hacia algo. Exactamente. Husserl la convierte en la estructura fundamental de la conciencia. No es solo que a veces pensemos en algo, es que toda conciencia por naturaleza es intencional. Siempre es conciencia de algo. Y ojo, esto es muy importante, el objeto al que apunta la conciencia no tiene por qué existir ahí fuera, en la realidad física. Podemos pensar perfectamente en Don Quijote, o recordar unas vacaciones pasadas, o imaginar un unicornio. El acto mental, pensar, recordar, imaginar, sigue siendo intencional, sigue teniendo un objeto al que se dirige, aunque ese objeto no sea real. Vale, veo la implicación.
Esto libera a la filosofía, ¿no? Ya no tiene que empezar probando si el mundo exterior existe para poder estudiar la conciencia. Puede analizar directamente esa relación entre la conciencia y sus objetos, sean reales, imaginarios o incluso contradictorios, como un círculo cuadrado. Eso es. Supone un intento muy radical de superar el viejo problema del dualismo sujeto-objeto, esa idea de una mente encerrada en sí misma, separada del mundo. Para Husserl, la conciencia es apertura al mundo, está constitutivamente ligada a él. Pero bueno, antes de consolidar este enfoque, tuvo que librar una batalla intelectual bastante importante contra lo que se llamaba el psicologismo. Ah, sí. ¿Qué era exactamente eso del psicologismo? Pues era una tendencia muy fuerte a finales del siglo XIX que intentaba explicar las leyes de la lógica o las matemáticas como si fueran, simples generalizaciones de cómo funciona nuestra mente, como si fueran hábitos psicológicos, básicamente. Ya. Y Husserl, en su primera gran obra, Las investigaciones lógicas, de 1900-1901, se opuso frontalmente a esto. Defendió con uñas y dientes que las verdades lógicas y matemáticas, que 2 y 2 son 4, el teorema de Pitágoras, son ideales, son objetivas, son válidas universalmente, da igual si alguien las piensa o no, y son atemporales. Reducir la lógica a psicología, decía él, llevaba al relativismo y en el fondo minaba la base misma de la ciencia. Esta crítica fue fundamental para poder presentar después la fenomenología como una ciencia rigurosa, con una base firme. Entendido. Crítica al psicologismo, la intencionalidad como clave. Vale, ya tenemos el punto de partida. Ahora, ¿cómo se hace eso de volver a las cosas mismas en la práctica? Porque Husserl propone un método muy particular, ¿no? Sí, propone una herramienta clave, la epoché. También la llama reducción fenomenológica. Epoché es una palabra griega que significa suspensión del juicio y consiste, básicamente, en poner entre paréntesis nuestra creencia habitual, la que tenemos en la vida cotidiana en la existencia independiente del mundo exterior, lo que Husserl llama la actitud natural. Eso de suspender el juicio, poner entre paréntesis, suena un poco a la duda de Descartes, ¿no? ¿En qué se diferencia? No es dudar de todo y ya está. Es una comparación muy común, pero la diferencia es crucial. A ver, la duda de Descartes era un método para encontrar una certeza absoluta, el famoso pienso, luego existo, y a partir de ahí reconstruir todo el saber. La epoché de Husserl no es una duda real sobre si el mundo existe o no. No busca negar el mundo. Su objetivo es puramente metodológico. Es como apartar temporalmente la cuestión de la existencia ahí fuera para poder centrar toda nuestra atención en cómo se nos dan las cosas en la consciencia, en la experiencia pura. Ah, vale. El objetivo no es probar si el mundo existe, sino desvelar las estructuras esenciales de la conciencia misma, esa conciencia trascendental, que es donde se origina el sentido de todo lo que experimentamos. O sea que no se trata de borrar el mundo, sino de mirarlo de otra manera. Cambiar el foco, de la pregunta si existe a la pregunta cómo lo experimento. Ego es esencia. Se trata de captar la esencia de los fenómenos. ¿Y cómo? Pues mediante la imaginación. Variamos mentalmente las características de algo, por ejemplo, una mesa, su color, su tamaño, el material. Vamos quitando y poniendo características en la imaginación hasta identificar qué es lo absolutamente indispensable para que siga siendo una mesa y no otra cosa. Es un método para intuir lo universal en lo particular. Interesante. Y para analizar mejor esa estructura de la experiencia, introduce una distinción que es bastante útil: noesis y noema. Dicho de forma sencilla, la noesis es el acto de consciencia. Es el percibir, el recordar, el juzgar. Es el cómo de la experiencia. Y el noema es aquello a lo que se dirige el acto. Es el objeto tal como es experimentado. Lo percibido, lo recordado, lo juzgado. Es el qué de la experiencia con su sentido particular. Como las dos caras de una moneda. Eso mismo. Son inseparables y muestran esa correlación constante entre la consciencia y su objeto. Has mencionado que el pensamiento de Husserl fue evolucionando. Hablaste de las investigaciones lógicas al principio y luego de Ideas 1, en 1913, donde parece que da lo que llaman un giro trascendental.
¿Qué significa eso exactamente? Sí. En Ideas Ides es donde consolida lo que se llama la fenomenología trascendental. Ahí establece una distinción más nítida entre el yo psicológico, que es el yo empírico, individual, el que estudia la psicología, y el ego trascendental. Este ego trascendental no es una persona concreta, sino la estructura pura de la conciencia, a la que accedemos después de la époque, y que funciona como la fuente última donde se constituye, donde se origina todo el sentido del mundo que experimentamos. Este paso fue bastante polémico, incluso entre sus propios discípulos. Algunos pensaron que era como una vuelta al idealismo. Y él se consideraba idealista, en el sentido de que la mente crea la realidad. Él rechazaba esa etiqueta, al menos en su sentido tradicional. No creía que la conciencia creara las cosas de la nada, como un mago, pero tampoco era un realista ingenuo, de los que creen que el mundo está ahí tal cual independientemente de nosotros. Su postura es más bien la de un correlacionismo, podríamos llamarlo. Sujeto y mundo son inseparables, se definen el uno al otro. El mundo es siempre mundo para una conciencia y la conciencia es siempre conciencia de un mundo. Lo que busca es superar esa vieja dicotomía. Vale, entiendo la matización. Y bueno, más adelante todavía complejiza más su análisis. Distingue entre una fenomenología estática, que describe las estructuras de la conciencia en un momento dado, como una foto fija, y una fenomenología genética que investiga cómo se forman y desarrollan esas estructuras y esos sentidos a lo largo del tiempo, muchas veces de forma pasiva, ¿sabes? A través de hábitos, de asociaciones, de cómo se van sedimentando las experiencias pasadas en nuestra conciencia. Un ejemplo claro de esto último sería su análisis de cómo percibimos el tiempo, ¿verdad? La conciencia del tiempo. Exacto. Es un ejemplo paradigmático de fenomenología genética, para explicar cómo experimentamos una melodía, por ejemplo, como un flujo continuo y no como notas sueltas. Introduce conceptos como la retención, que es la conciencia inmediata del instante que acaba de pasar, que todavía resuena en nosotros, y la protención, que es la anticipación inmediata del instante que está por venir. Son mecanismos en gran parte inconscientes, que constituyen nuestra vivencia del tiempo como duración continua. Fascinante. Y luego, en su última etapa, sobre todo en la crisis de las ciencias europeas, emerge con mucha fuerza ese concepto tan influyente del mundo de la vida, el Lebenswelt. Sí, es fundamental. El Lebenswelt es el mundo tal como lo vivimos antes de cualquier teoría científica o filosófica. Es el mundo de la experiencia cotidiana, el mundo inmediato, el que compartimos con los demás, lleno de significados prácticos, culturales, históricos. Es el suelo que pisamos todos, por así decirlo. El mundo del día a día. Eso es. Y Husserl argumenta que la ciencia moderna, desde Galileo más o menos, al matematizar la naturaleza y centrarse solo en la objetividad cuantificable, se olvidó de este fundamento vital. Se olvidó de que sus propios conceptos, sus métodos, surgieron de este mundo precientífico, de esta experiencia vivida. Y este olvido, según él, es la raíz de una profunda crisis de sentido en la cultura moderna, una crisis que él veía muy claramente. Es una llamada muy potente a reconectar con la experiencia vivida, con ese mundo que normalmente damos por supuesto, ¿no? Justamente, y en este contexto del mundo de la vida, también profundiza mucho en la intersubjetividad, o sea, cómo llegamos a experimentar a los otros no como meros cuerpos físicos, sino como otros sujetos, como otros yo, lo que él llama alter ego. Pues lo hacemos, dice, a través de la empatía, Einfühlung, mediante un proceso complejo de aprensión analógica, basándonos en la experiencia que tenemos de nuestro propio cuerpo vivido. Y el mundo que llamamos objetivo, al final se funda en esta comunidad de sujetos que comparten un mundo vital común. No es algo que esté ahí flotando sin más. Volvamos un momento a cómo entiende Husserl un objeto cualquiera, como esta mesa que tenemos delante. Has dicho que no es solo una suma de sensaciones. ¿Cómo se constituye entonces como objeto? Correcto. No es una simple colección de datos sensoriales. Un objeto, para Husserl, es ante todo una unidad de sentido. Ver esta mesa como esta mesa requiere un acto de aprehensión interpretativa, lo llama él. Las sensaciones cambian constantemente, la luz varía, nos movemos, vemos diferentes ángulos, pero nosotros reconocemos que es la misma mesa.
Esa identidad que permanece a través del flujo cambiante de apariencias es lo que constituye al objeto como unidad de sentido. Y eso es gracias a la actividad sintetizadora de la conciencia. Y siempre la vemos desde una perspectiva, nunca entera de golpe. Eso es. Se nos da a través de escorzos, de perfiles, de aspectos parciales. La percepción de cualquier objeto físico siempre mezcla lo que vemos directamente ahora con la anticipación o el recuerdo de sus otros lados, los que no vemos, pero que coentendemos como parte del mismo objeto tridimensional. Sin esta síntesis constante entre lo que está presente y lo que está ausente, pero coimplicado, no percibiríamos objetos estables, sino un caos de sensaciones cambiantes. Entiendo. Y además, un objeto nunca aparece aislado. Siempre está en un entorno, en un contexto de otras cosas. Y siempre en relación a nuestro cuerpo vivido, que actúa como el centro de nuestra perspectiva espacial, el aquí y allí, cerca lejos, y de nuestra capacidad de acción sobre el mundo. La percepción está situada y encarnada. Si nunca vemos el objeto completo y siempre lo vemos desde nuestra perspectiva, desde nuestro cuerpo, ¿qué pasa con la idea de conocimiento objetivo? ¿Es posible alcanzarlo? Pues Husserl diría que la idea de un conocimiento absoluto y total de una cosa singular es irreal, una meta irrazonable, una ilusión. Nuestro conocimiento siempre está orientado por un interés. El interés de un carpintero al mirar esta mesa, su material, su construcción, es distinto al de alguien que la usa para comer o al de un físico que calcula su masa. Ese interés guía nuestra exploración y determina qué aspectos, qué determinaciones del objeto buscamos hacer explícitas. No existe una mirada totalmente neutra o desinteresada sobre las cosas. Entonces, ¿cómo quedan conceptos como identidad del objeto o trascendencia, el hecho de que el objeto está fuera de mi mente? Pues se redefinen. La identidad no es una sustancia oculta e inmutable que está detrás de las apariencias. Es la coherencia y la unidad que se mantiene a lo largo de las múltiples apariciones y experiencias posibles del objeto. Es una identidad que se construye en el tiempo, en nuestra relación con él. Y la trascendencia no significa que haya una cosa en sí kantiana inaccesible. Significa que el objeto siempre desborda cualquier experiencia particular que tengamos de él. Siempre hay más perspectivas posibles, más detalles por descubrir. El objeto es trascendente porque su modo de darse implica una potencial infinidad de experiencias futuras que podemos tener de él. Se define por su modo de darse, entonces. Exacto. Y las propiedades de un objeto no son como etiquetas fijas pegadas a una sustancia, son determinaciones que emergen en nuestro proceso de relacionarnos con el objeto y explorarlo, guiados por nuestro interés. Conocer es un proceso activo y continuo de determinación. Y todo esto parece llevarnos de vuelta inevitablemente a ese mundo de la vida, a ese suelo común. Exactamente. El Lebenswelt es el horizonte fundamental donde todo esto ocurre. Es el mundo precientífico, intersubjetivo, histórico, culturalmente cargado. Husserl identifica sus estructuras básicas. Nuestro cuerpo vivido como centro de experiencia y acción, la coexistencia con otros sujetos en un mundo compartido, nuestro mundo, la temporalidad que nos conecta con un pasado heredado, tradiciones, hábitos, y un futuro anticipado, y el lenguaje como medio esencial de expresión, comunicación y comprensión. Toda forma de conocimiento, por abstracta que sea la ciencia, se enraiza y obtiene su significado último de este mundo vital compartido. El legado de Husserl es inmenso, la verdad, aunque quizás su nombre no resuene tanto fuera de los círculos filosóficos como el de algunos de sus discípulos o críticos, como Heidegger. Absolutamente. Su influencia fue decisiva, ya sea directa o indirectamente, en gran parte de la filosofía continental del siglo XX. Husserl, aunque luego le criticaran, partió de él para desarrollar su propia ontología. Sartre, Merleau-Ponty, Levinas, Gadamer, Derrida, todos ellos dialogaron intensamente con Husserl, incluso para distanciarse. El existencialismo, la hermenéutica, la deconstrucción, la teoría crítica, todos tienen deudas importantes con ese retorno a las cosas mismas que propuso.
Y más allá de la filosofía académica pura y dura, ¿dónde vemos su impacto hoy en día? Pues es sorprendentemente amplio. Inspiró la psicología fenomenológica y tuvo ecos en la psicología de la Gestalt. En sociología, Alfred Schutz apilló el concepto de Lebenswelt para fundar el estudio de la vida cotidiana, la sociología comprensiva. Y hoy sus ideas son muy relevantes en las ciencias cognitivas, sobre todo en los enfoques corporizados, embodied y en activos. Estos enfoques critican la visión de la mente como un simple ordenador y enfatizan el papel crucial del cuerpo y la interacción con el entorno en la cognición. Hay incluso intentos de diálogo con la neurociencia, lo que se llama neurofenomenología. Suena increíblemente actual, sobre todo si pensamos en nuestra era digital, la inteligencia artificial, la avalancha de datos. Totalmente. La crítica de Husserl a una ciencia que olvida el mundo de la vida y reduce la riqueza cualitativa de la experiencia a puros números es, más pertinente que nunca ante el Big Data y los algoritmos. Es como un recordatorio constante de la necesidad de humanizar la tecnología, de no perder de vista la experiencia vivida. Fíjate, la realidad virtual no es una especie de epoqué práctica, un experimento sobre cómo se constituye la experiencia de un mundo. Visto así, Podríamos hacer análisis fenomenológicos fascinantes sobre cómo se vive la identidad y la intersubjetividad en las redes sociales, qué tipo de mundo de la vida digital está emergiendo ahí, desde luego. e incluso su método descriptivo, centrado en la experiencia en primera persona, se reivindica hoy como una forma de dar voz y legitimidad a experiencias subjetivas. Por ejemplo, de grupos marginados, desafiando así visiones puramente objetivistas o positivistas del conocimiento. Demuestra que describir rigurosamente la experiencia vivida es una forma válida de saber. En definitiva, Husserl nos ofrece menos un sistema filosófico cerrado y más una actitud, un método radical. Una invitación a examinar con rigor nuestra propia experiencia, desde lo más básico como la percepción hasta las complejidades del mundo social y cultural. Sí, nos recuerda que todo conocimiento, incluso el científico más abstracto, tiene sus raíces en ese mundo de la vida que compartimos, en el que estamos encarnados y que es intersubjetivo, aunque a menudo lo pasemos por alto. Conceptos como intencionalidad, epoqué, constitución de sentido, Lebenswelt, siguen siendo herramientas increíblemente útiles para analizar y comprender nuestro presente. Una llamada potente a mirar más allá de las abstracciones y a reconectar con el significado tal como lo vivimos en el día a día. Y para terminar, quizá una pregunta que se desprende de todo esto y que podríamos dejar en el aire, en una época tan fascinada por la inteligencia artificial y sus intentos de replicar la mente humana, ¿qué nos enseña la insistencia de Husserl en una conciencia que es siempre intencional, que está encarnada en un cuerpo y situada en un mundo de la vida compartido? ¿Qué nos dice sobre los límites, pero también sobre las verdaderas posibilidades de crear una inteligencia artificial que no solo procese datos, sino que realmente comprenda el mundo de una manera significativa, como lo hacemos nosotros?